por monte. Esta canción me la ha puesto Dani, dedicada para mí. 9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias. Antonio Ortúzar, presidente del PNV. Egunon. ¿En qué punto están sus negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez? Bueno, están por arrancar. Todavía no hemos empezado más que a contactos muy preliminares, y tiene cierta lógica, porque nosotros somos necesarios, pero no somos suficientes, y por lo tanto antes hay que despejar las incógnitas mayores, ¿no? Y la incógnita mayor es si el eje se construye en torno a PSOE-Podemos, o vamos a una investidura por libre, vamos a decir, y luego hay geometría variable a lo largo de la legislatura. Claro, no es lo mismo una cosa que la otra. ¿Y cuál de los dos ejes le convence más a usted? Bueno, nosotros estamos un poco sorprendidos por cómo están discurriendo estos primeros compases, o bueno, que ya no tendrían que ser primeros, sino tendrían que estar avanzados, pero al parecer no hay mucho avance en las conversaciones o negociaciones o no negociaciones, no sé cómo definirlo, porque nosotros alguna experiencia ya tenemos en esto de las negociaciones de coalición. Llevamos haciendo pactos de legislatura y gobiernos de coalición desde el año 86, o sea que tenemos unos cuantos trienios acumulados en esto. Ustedes gobiernan ahora mismo con el PSOE allí, con el claro, PSE en Euskadi. Nosotros tenemos un gobierno de coalición para el gobierno vasco y otros gobiernos de coalición para las 3 diputaciones forales, que aquí son muy, muy importantes, y también para todos los ayuntamientos casi todos los ayuntamientos del País Vasco. Entonces, nuestra experiencia negociadora y haciendo gobiernos de coalición siempre nos ha recomendado empezar primero hablando del programa y después sabiendo qué es lo que quiere hacer ese gobierno, ¿no? Cuáles van a ser sus grandes retos y proyectos, ver cuál es la fórmula de gobierno más idónea, ¿no? Y aquí parece que se ha empezado la casa por el tejado, yo diría que hasta por la chimenea en lugar de por el tejado, ¿no? Y por eso sale tanto humo, que es el reparto de unos supuestos sillones que todavía no se sabe muy bien para qué, porque claro, lo ideal sería que estuviéramos hablando aquí de un programa de gobierno en el que alguien nos dijera pues qué se va a hacer con la política económica, cuáles van a ser las medidas sociales, cuáles van a ser las reformas, porque hay que hacer reformas, de qué tenor, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Y fíjese, le voy a también adelantar un poco más, y es lo que nos da un poquito de miedo, ¿no? O sea, a nosotros nos gustaría saber si esa negociación se produce, pues en qué se ponen de acuerdo, por ejemplo, el PSOE y Podemos sobre política energética o sobre política fiscal o tal, porque seguramente esas decisiones podrían tener consecuencias bien para el reparto del autogobierno, y en este caso del autogobierno vasco, o también para nuestro modelo ideológico, ¿no? Pero de eso todavía no sabemos nada. Tienen su propio sistema fiscal, tienen el convenio económico. ¿Qué es lo que les escama de lo que puedan pactar? No es que no nos escama, no nos estamos poniendo la venda antes que la herida, pero fíjese, a mí me interesaría más saber qué están pensando, o qué en una hipótesis de un acuerdo de cooperación o de coalición, cuál es la política fiscal que va a defender esa nueva entente, que si Iglesias es ministro o no. ¿Entiende? Es que eso me parece secundario. Se lo voy a preguntar claramente. ¿Iglesias tiene que ser ministro? Bueno, tendrá que ser si la fórmula para desarrollar el programa de gobierno que determinen recomienda que eso sea así, pero per se no. Per se, ¿por qué? No. Yo creo que hay que primar el acuerdo de gobierno o el acuerdo de cooperación, la coalición. Hay muchas fórmulas, hay pacto de legislatura con apoyo parlamentario desde fuera del gobierno, hay gobiernos de coalición, hay gobiernos de cooperación. Esto es nuevo, pero ya entiendo lo que quieren hacer. Es un poco como el cuatripartito que tuvimos nosotros aquí en Navarra, que era integrado por personas que no tenían una adscripción a los partidos políticos, pero sí representaban espíritus, ¿no? El espíritu de cada uno de los partidos del cuatripartito. O sea, fórmulas los independientes de la órbita. Efectivamente. Fórmulas hay muchas, pero lo importante es ¿para qué? ¿Qué programa de gobierno van a hacer? Ayer nos dijo aquí Adriana Lastra, dio a entender que a ustedes
les resultaría más fácil apoyar un gobierno del PSOE en solitario con el apoyo externo de Podemos que un gobierno de coalición con miembros del PSOE y Podemos. ¿Eso es así? Me alegro que nos interpreten, pero no, nosotros no prejuzgamos cuál debe ser la fórmula de gobierno. Yo le digo, por ejemplo, que nosotros no queremos entrar al gobierno. No. Lo contrario sería una sorpresa. Claro, bien. Yo se lo digo, no tenemos ninguna ambición de entrar en el gobierno. Queremos que haya estabilidad, queremos que haya un gobierno lo más fuerte posible y sometido a los menores sobresaltos posibles también, ¿no? Porque la política que va a desarrollar también estará sometida a sobresaltos si es débil, ¿no? Entonces, ¿el PNV no prefiere un gobierno solo del PSOE con apoyo de Podemos que uno de coalición PSOE Unidas Podemos? No, vuelvo a la casilla de salida. El PNV lo que quiere saber es qué sería el programa de uno y de otro. Con el mismo programa. Claro, porque es que con el mismo... Planteemos la hipótesis del mismo programa. Entonces, y ante esas dos opciones, se lo digo porque la vicesecretaria general del PSOE nos dio a entender ayer aquí que ustedes preferirían uno solo del PSOE. No, con el mismo programa nos daría igual. Siempre que ese programa estuviera hablado con nosotros y nosotros viéramos que no es un programa lesivo para el País Vasco, por supuesto, y también que encaja con dónde estamos y las políticas que hay que hacer. Nosotros somos europeístas, creemos en la Europa unida y lo que emana de Europa. Hay cosas que a veces no nos gustan, pero estamos a gusto y cómodos en general en el marco europeo, ¿no? Entonces, si eso se respetara y las políticas públicas que se hicieran encajasen con nuestra forma de hacer, que yo creo que en el País Vasco pues tenemos ya una experiencia y tenemos acreditada también una forma de hacer las cosas de manera bastante progresista, si eso se garantizara, a nosotros nos daría igual cuál fuese la fórmula de gobierno. ¿Le han molestado esas insinuaciones de que ustedes preferirían una cosa a la otra? ¿Se ha sentido utilizado? No, molestia no, pero no es bueno que para justificar uno su propia posición utilice a un tercero, ¿no? A un tercero que además no había ni hablado ni había dicho nada, ¿no? ¿Por qué cree que el PSOE se niega a meter a Podemos en el gobierno? ¿Cuál cree que es la razón de fondo? Hombre, yo creo que por un lado la comodidad, ¿no? Porque garantizas mucho más la coherencia teniendo un gobierno todos de pensamiento similar, y por otro también yo creo que hay una falta de cultura de la coalición, de la cultura de la negociación política en el ámbito del Estado, que hace que se tenga miedo a que la discrepancia o la disidencia te entre al propio gobierno, ¿no? Y es verdad también que la forma de hacer política que ha tenido hasta ahora Podemos, pues te pone la mosca detrás de la oreja, ¿no? O sea, yo creo que también habría, para hacer un gobierno de coalición que no diera sobresaltos y que estuviera muy acompasado, tendrían que hacer un acuerdo también de funcionamiento del gobierno. Nosotros al principio de los gobiernos de coalición con los socialistas, que eran entonces aquí nuestros grandes, era la gran alternativa y era duro, ¿no?, para unos y para otros juntarnos en la misma mesa, nosotros llegamos a pactar hasta las discrepancias, o sea, se pactaron los no consensos y cómo funcionar en cada caso, ¿no? Porque es lógico. Es un poco lo que plantea Podemos en este caso, ¿no? Dejar por escrito que en el tema catalán ellos van a ser leales a la posición que decía el gobierno, o en política exterior. Claro, es que esas cosas tienen que estar bien definidas, porque si no el gobierno salta por los aires en la primera crisis, ¿no? Y ahí, eso yo ya entiendo al presidente Sánchez que él no quiera tener factores de desestabilización dentro del gobierno, porque es un gobierno que tampoco da la mayoría absoluta. Por lo tanto, hay que buscar terceros apoyos, ¿no? Y claro, si tú no tienes una coherencia dentro del propio gobierno, o ahí dentro saltan chispas demasiado a menudo, pues los terceros vamos a estar mejor viendo los toros desde la barrera, ¿no? Porque claro, por quién vas o a quién apoyas o cómo, ¿no? O sea, no sería una situación ideal. ¿Cree que Podemos es un factor de potencial desestabilización? Debiera de dar garantías de que no lo va a ser.
hasta ahora han tenido una posición de oposición dura, ¿no? Entonces ha enseñado más sus cartas como oposición, además coqueteando a veces con posiciones antisistema para contentar a la calle y contentar a sus votantes más radicalizados. Claro, y ahora no es fácil pasar a dar la imagen y la realidad, no solo la imagen, sino también con los hechos de que eres un gobierno eres un partido de gobierno, no un partido de oposición antisistema. Entonces, ese cambio, estamos viendo ahora lo que ha pasado en Grecia y lo que pasó, cómo entró Syriza al gobierno y cómo sale ahora, ¿no? Y Tsipras cómo era cuando llegó, ¿no?, al Palacio Presidencial y cómo ha salido, ¿no? Entonces, esa evolución también la tiene que hacer Podemos, ¿no? O sea, no se puede ser antieuropeísta en el gobierno, dentro del gobierno español. Podemos no es antieuropeísta. No, digo, cuando digo antieuropeísta, digo de los que no aceptan la tutela, vamos a decir, económica, presupuestaria de Bruselas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que supongo que al presidente Sánchez y candidato Sánchez le darán miedo. ¿Supone o sabe? ¿Habla con Sánchez? Sí, suelo hablar, tenemos una buena relación y claro, la relación entre el Partido Socialista Obrero Español y el PNV es muy antigua y nos conocemos muy bien y tenemos una longitud de onda pues relativamente cercana, ¿no?, para saber lo que pensamos, en lo que estamos de acuerdo y también en lo que estamos en desacuerdo, ¿no? ¿Cuándo ha hablado por última vez con él? Pues la semana pasada. Él estaba en Bruselas, no me acuerdo qué día era, pero antes de volver el de Bruselas. ¿Sobre la investidura? No, de todo un poco. También de lo de Bruselas, porque nosotros, como le decía antes, nosotros somos un partido muy europeísta y nos importaba y nos preocupaba mucho cuál era la evolución de los acontecimientos allí y el posible bloqueo que podría darse en la constitución de las instituciones europeas y el papel que le estaba jugando y pues me contó con bastante detalle cómo iban las cosas y nosotros le dimos nuestro apoyo a lo que estaba haciendo. ¿Y le vio decidido a sacar la investidura en julio o por lo que habló con él le dio la sensación de que nos vamos a septiembre? Bueno, yo creo que él me da la sensación, porque también he hablado con Pablo Iglesias, me da la sensación de que los dos piensan que va a ser el otro el que va a ceder. Y esto suele ser la peor de las cosas, porque al final no cede nadie, ¿no? Y las cosas se van enconando, ¿no? Desde la semana pasada aquí, yo creo que las cosas han empeorado. También es verdad que a veces las cosas para que se solucionen tienen que ponerse muy mal. Veamos la botella medio llena. ¿Y usted quién cree que va a ceder? Pues no lo sé, porque les veo a los dos muy convencidos de su posición y como en posesión de la verdad absoluta, que en negociación política no existe, ¿verdad? Pero a los dos se les ve como muy firmes en sus convicciones y no entendiendo al otro. No entiendo por qué no quiere esto y no entiendo por qué no quiere el otro, ¿no? ¿La relación entre ellos está rota? No creo, hombre, no creo. No creo porque, a ver, las urnas dieron un mandato y yo creo que Sánchez y el PSOE ya han intentado esa fórmula de abstención, vamos a decir, in extremis de Ciudadanos o del PP. Ojo que sería una fórmula que retrasaría el debate que estamos teniendo ahora, solo eso, él lo pospondría porque luego hay que ir a la negociación presupuestaria, hay que ir a la negociación de las grandes reformas, ¿no? Y por lo tanto, esta negociación que ahora no termina de arrancar se iba a tener que producir a las primeras de cambio, ¿no? Le voy a preguntar por esa carta de los 66 diputados y exdiputados del PSOE que se abstuvieron para evitar las terceras elecciones y que ahora le han pedido a Pablo Casado que se abstenga él. Se lo voy a preguntar, pero deme 2 minutos. ¿No te emociona poder vivir cada día respirando aire puro? Vive en un exclusivo entorno privado, con toda la seguridad y todos los servicios. Vive en Ciudad Golf, en una exclusiva villa desde 990.000 euros.
Llama al 690-152-143. Con el presidente del PNV, Antonio Ortúzar. Señor Ortúzar, ¿qué opina de esa carta que le han mandado al PP los diputados, exdiputados socialistas que en su día se abstuvieron para investir a Rajoy, pidiéndole a Casado que haga lo mismo? Pues es curiosa, yo no creo que sea muy efectiva, ¿no? A veces da la sensación de que en todo este mare magnum de declaraciones y de posicionamientos se está más a ganar la batalla de la comunicación del día que a conseguir el objetivo que se persigue. En este caso el objetivo debiera ser que hubiera una investidura lo más pronto posible y de la manera más fuerte posible, ¿no? Con el mayor respaldo político al investido posible. Y a veces eso asusta un poco porque da la sensación de que a lo mejor algunos están ya intentando preparar el terreno por si acaso hay que repetir elecciones para echar las culpas al otro, ¿no? Ante la posibilidad de que la ciudadanía no entienda lo que está pasando, que no me extraña que no lo entiendan, y que haga un voto de castigo al que piensa que es el culpable de esta situación, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de preparar el desastre. Yo creo que hay que negociar de otra manera, hay que hablar menos y hacer más, hay que hablar menos a través de los medios y hablar más en presencia o por teléfono, pero hay que sentarse, sobre todo hay que sentarse, y eso es lo que nosotros echamos de menos en estos momentos, ¿no? Unos mayores contactos y sin tanta presión mediática en la que parece que hay que ganar esa batalla, ¿no?, de la comunicación cada día, pero eso lo que hace seguramente es alejarnos más del acuerdo. ¿Ustedes estarían dispuestos a sentarse en una mesa con el PSOE y con Podemos o no se quieren meter ahí en medio? Nosotros estamos dispuestos si es para ayudar, que cuenten ambos con nosotros. Eso ya lo saben los dos, pero creo que no tenemos complejo de Superman ni de Superwoman. Ya sabemos que no per se no vamos a desbloquear nosotros la situación. Si necesitan algo de nuestro expertise en esto de coaliciones, pues ya saben dónde estamos. Si llega el debate de investidura dentro de 2 semanas, el PSOE no ha conseguido aglutinar los votos que necesita para sacar adelante la investidura, ¿ustedes qué harían? ¿Votarían a favor incluso en ese momento? Pues tendríamos que hablar, porque nosotros solemos